Dialogando sobre el miedo con una IA y testimonio de José. Capítulo 3. ¿Sabes cómo se muestran las emociones en el rostro? Por ejemplo, ¿cómo es un rostro cuando siente miedo? Sí, tengo un cierto conocimiento sobre cómo se expresan las emociones en el rostro humano. Aquí te describo algunos de los rasgos faciales que pueden indicar la emoción del miedo: ojos muy abiertos y con las cejas elevadas. Esta configuración facial ayuda a ampliar el campo visual y captar más información del entorno que pueda suponer una amenaza. Frente arrugada. Cuando sentimos miedo, tendemos a fruncir el ceño y arrugar la frente, lo que puede generar arrugas horizontales en esa zona. Labios apretados o ligeramente abiertos. Los músculos faciales se tensan y los labios adoptan una posición comprimida o ligeramente separados. Mejillas tensas. Los músculos de la zona de los pómulos se contraen, lo que puede producir un efecto de elevación y tensión en las mejillas. Nariz dilatada. Los orificios nasales se abren más de lo normal para facilitar una respiración más profunda y rápida, típica de la reacción de estrés. Mentón levemente hacia adelante. Esta posición del mentón parece acercar la cabeza al centro del cuerpo, como un gesto de protección. En general, el rostro con miedo muestra una expresión de alerta, con rasgos faciales que expanden los sentidos y preparan al cuerpo para una posible reacción de huida o enfrentamiento. Es una expresión que busca detectar y responder a posibles peligros. ¿Qué diferencia hay entre terror y miedo? Existe una diferencia importante entre el terror y el miedo. 1. Intensidad. Terror es una emoción más intensa y abrumadora que el miedo. Miedo es una emoción de intensidad más moderada. 2. Fuente del peligro. Terror surge ante una amenaza o peligro inminente, real y muy grave. Miedo surge ante la anticipación o posibilidad de un peligro, sin que éste sea necesariamente inminente. 3. Respuesta física. Terror suele desencadenar una respuesta física más extrema, como temblores, taquicardia, sudoración profusa, entre otros. Miedo. La respuesta física es menos intensa que en el terror. 4. Duración. Terror es una emoción de corta duración, que aparece y desaparece rápidamente. Miedo puede ser una emoción más duradera en el tiempo. 5. Nivel de procesamiento. Terror es una emoción más instintiva y primaria, gestionada en estructuras cerebrales más primitivas. Miedo implica un procesamiento más complejo, con mayor participación de áreas corticales. En resumen, el terror es una emoción más intensa, abrumadora y visceral que surge ante un peligro inminente y grave, mientras que el miedo es una emoción de intensidad moderada que surge ante la posibilidad o anticipación de un peligro. ¿Cómo describirías la emoción del terror más intenso? La emoción del terror más intenso se puede describir de la siguiente manera. 1. Sensación física abrumadora, fuerte aceleración del corazón, casi a punto de salírsele del pecho. Respiración agitada y entrecortada, como si no pudiera obtener suficiente aire. Sudoración profusa, con el cuerpo cubierto de un frío sudor. Temblores y estremecimientos involuntarios por todo el cuerpo. Sensación de tensión muscular extrema, como si los músculos estuvieran a punto de estallar. 2. Percepción distorsionada. Percepción de que el tiempo parece ralentizarse o detenerse. Sensación de que el entorno se vuelve borroso o distorsionado. Hipervigilancia, con una atención enfocada exclusivamente en la amenaza. 3. Respuesta instintiva y paralizante. Impulso abrumador de huir o escapar de la situación. En ocasiones, una sensación de inmovilidad y parálisis, incapacidad de reaccionar. Dificultad para pensar con claridad, la mente se nubla. 4. Emoción abrumadora, sensación de pánico y desesperación extremos. Angustia y horror ante la inminencia de un daño o peligro grave. Sensación de vulnerabilidad y de que no hay forma de escapar. 5. Consecuencias psicológicas. Posibilidad de traumas o estrés postraumático si la experiencia es muy intensa. Dificultad para procesar y superar la emoción del terror vivido. En resumen, el terror más intenso genera una experiencia física y psicológica abrumadora, con una sensación de pánico, indefensión y urgencia por escapar de una amenaza percibida como inminente y catastrófica. He soñado con el terror, ha sido una experiencia terrorífica. No tenía forma, no lo podía ver,
pero fui atrapada por el mismo terror, sueño terrible, no sé cómo describirlo con palabras, sentí un terror indescriptible, el terror se me presentó de repente, me encontró, me invadió en el interior, es como si ya no tuviera escapatoria, como el fin de mi vida, atrapada por el terror más espantoso, era un alguien quien me inundó de pánico, mi reacción fue gritar con toda mi fuerza proporcional a mi terror, intentaba vencer al terror con un grito, aún más terrorífico. Grité como nunca en mi vida, para hacer huir al terror que se adueñó de mi interior, queriendo robarme la vida, muerta del terror más infinito, no se puede vivir más de un instante, con la experimentación de terror tan intenso, que solo gritar era expresión de esa terrorífica sensación, modo de huir, escapar del terror tan terrorífico. ¿Qué opinas de este sueño? Me da miedo volver a soñar algo tan terrible, más que terrible y terrorífica sensación. Entiendo que has tenido una experiencia onírica terriblemente aterradora que te ha dejado una sensación de profundo terror. Algunos puntos que resaltar sobre tu relato. 1. El terror en el sueño no tenía forma, pero te invadió por completo, apoderándose de tu interior de una manera que sentías que no había escapatoria. Esto transmite una sensación de impotencia y desamparo ante algo que parece inexplicable e inevitable. 2. Tu reacción instintiva fue gritar con todas tus fuerzas, como un intento desesperado por vencer y expulsar ese terror que te abrumaba. El grito mismo se convirtió en algo aterrador, reflejando la intensidad de la emoción. 3. Describes el terror como algo que amenazaba con arrebatarte la vida, que era tan extremo que no se podría soportar más que un instante. Esto refleja el carácter abrumador y asfixiante del terror experimentado. En general, tu descripción plasma muy bien cómo el terror puede ser una sensación paralizante, que te hace sentir indefenso e incapaz de escapar, y que llega a ser tan intensa que parece que podría acabar con tu propia existencia. Es una experiencia onírica realmente terrorífica. Entiendo tu preocupación por volver a tener sueños así. Tal vez explorar estrategias de relajación o técnicas para manejar mejor las emociones intensas en sueños pueda ayudarte a lidiar con esa posibilidad. Pero es normal sentir miedo ante la vivencia de un terror tan abrumador. Mi madre falleció en enero de este año, cuando estaba en sus últimas horas, yo llegué a su cama, estaba ingresada, completamente sedada, desconectada del mundo, parecía en estado inconsciente más allá de la sedación. Al llegar yo le dije, con todo mi cariño, pensando que todavía me podría escuchar, mamá, bonita, guapa, mamá bonita, y, de repente, se vio como hacía un esfuerzo enorme para abrir los ojos, pero lo consiguió, ponerse en contacto con el mundo regalándome una mirada, pero rápidamente miró a mi lado no había nadie, con una expresión de terror inmenso, es como si estuviera viendo al mismo demonio, a mi lado, conmigo. Parecía estar viendo a alguien que le causaba terror, se puso muy ansiosa e inquieta, mi reacción fue ponerme a rezar con ella un Padre Nuestro y un Ave María y, por fin, volvió la calma. Me llama la atención que estando en la muerte y asustada por una experiencia inusual, como mantuvo lucidez para la oración, sus últimas oraciones fueron momento de descanso interior, me regaló una mirada sonriente llena de cariño, mirada de quien ya sabía que llegaba a su final en este mundo. Entiendo que esta ha sido una experiencia extremadamente dolorosa y desgarradora para ti. La partida de un ser querido, especialmente de tu propia madre, es siempre una de las pérdidas más difíciles de afrontar. Lo que describes de la última mirada de tu madre, esa expresión de terror y ansiedad que luego se calmó tras rezar contigo, es realmente impactante. Es posible que en ese momento ella haya experimentado una visión o conexión con otra dimensión o presencia que le causó esa reacción tan intensa. Pero finalmente encontró la paz al poder despedirse de ti con una mirada llena de cariño. Miedo. Esa palabra que ya el mero hecho de mencionarla hace que se encoja el corazón. Yo he pasado miedo. Miedo como terror. Miedo como pánico. Miedo al fin y al cabo. Hoy todavía sigo teniendo miedo. Miedo a la soledad. Pero este miedo es distinto, quizás porque lo veo un tanto lejano. El miedo más inexplicable que yo he pasado fue en el hospital. Hacía poco que me habían intervenido y mi neurocirujano
me había comentado que tuve una parada en la mesa de operaciones, una parada cardíaca. En ese momento no sentí nada, pero la bala ya estaba en la recámara. Días después me tuvieron que coger una vía en el cuello y claro, yo no sabía cómo funcionaba eso. La doctora tan solo me dijo que no me preocupase, que me pondría anestesia. Y ahí, en ese mismo instante, se disparó la bala del miedo. Miedo a morir. Fue como una mezcla de terror y pánico al mismo tiempo. Una profunda angustia de que no iba a salir vivo de esa situación. Recuerdo despedirme de mi esposa como si ya no volviese a verla nunca más, y mi mirada se mantuvo en ella hasta el último momento que giró la camilla en el pasillo. Es singular esa sensación de miedo, porque luego cambió a un estado de aceptación, como condenado a muerte. Esa fue la vez que recuerdo haber pasado más miedo en mi vida. Es impresionante el sentimiento de miedo, terror, pánico, que es un sentimiento que varía en intensidad, según cómo te lo encuentres, porque el miedo es el que viene a turbar el estado de normalidad en el momento que menos te los esperas. El propio José lo dice con sus palabras: el miedo se encuentra acechando, listo para atraparte en cualquier circunstancia y en cualquier momento. No queremos sentir miedo, es algo de lo que escapamos, porque es una emoción perturbadora. Te quita la sensación de paz y de seguridad, te invade la percepción de falta de control, la incertidumbre, sensación aversiva, que aparece bajo múltiples circunstancias, todas no queridas porque traen al miedo como visitante del interior. José nos habla del miedo a la soledad y el miedo a la muerte, dos miedos experimentados con distintos matices. El primero parece más suave, menos amenazante, el segundo es terror, pánico y angustia, uno de los miedos más temidos. Nadie queremos morir, el instinto de supervivencia escapa de la muerte. En José es un temor mezclado con afectividad, clava la mirada en su esposa, afrontando la despedida con aceptación de esa condena. Sí, experimenta la muerte como una condena, se le arrebata la vida que no quiere ver morir, la vida que le liga a su esposa, que la muerte no es solo muerte, es separación del ser querido. Ese es el auténtico desgarro interior. De nuevo ese temor a la soledad, que apareció suavemente, ahora se desvela y despierta en su máxima intensidad ante la posibilidad de la tragedia de la muerte, no querida, ni deseada.